dice, hoy día vamos a avanzar 2 géneros, que es el Corynebacterium diphtheria y la Listeria monocytogenes. Uno que produce la difteria respiratoria y la difteria cutánea. Y el otro que produce los cuadros clínicos de acuerdo a la edad, ¿no? En los neonatos produce meningitis, sepsis. En la embarazada puede ser asintomática o producir abortos o partos prematuros, en los inmunodeprimidos, produce meningoencefalitis, y en los pacientes adultos inmunocompetentes puede ser asintomático. O sea, lo más grave es el neonato, ¿no? Entonces, esos son los cuadros que vamos a ver hoy. No sé si han escuchado ustedes hablar de la difteria. Este año han habido casos de difteria. O sea, casi no hay muchos casos de difteria. ¿Por qué? Porque hay una vacuna que es gratuita, dada por el PAI. ¿Qué es el PAI? Programa Ampliado de Inmunizaciones. Se llama vacuna pentavalente. Pentavalente. ¿Qué es penta? 5. Cubre 5 enfermedades. ¿Cuáles son? La difteria, el tétanos, la coqueluche, la meningitis producida por Haemophilus influenza, no cualquier meningitis, y la hepatitis C. ¿Ya? Esas son las, o sea, gracias a esa vacuna no hay muchos casos de difteria, pero no, a veces la vacuna no encuentra mucha cobertura. Quiere decir que no llega a todos los lugares y hay madres que no vacunan a sus hijos. Entonces son susceptibles de la difteria. ¿Y qué es la difteria? Se forma una pseudomembrana, una falsa membrana acá en las vías respiratorias superiores que puede producir obstrucción y asfixia gracias a una toxina que tiene la bacteria. Entonces, para ubicarnos dónde estamos, la veo esta tablita y me acuerdo de un ex alumno que ahorita está haciendo su residencia en Brasil, y justo antes de ayer lo veo en Facebook, ¿no? Y estaba contento él. Y le digo, Erwin, ¿dónde está? Estoy en Paraíba, dice. John Pessoa, lejísimos, del norte de Brasil, casi cerca al África. ¿Y qué está haciendo? Estoy haciendo mi residencia en anestesio, creo, no sé qué me dijo. Bueno, y al ver esta tablita, después de charlar, todo, me dice, yo les muestro esto para que vean que sirven las cosas. Me ha alegrado lo que me decía. Mire lo que me dice, aquí está la conversación que yo tuve con él. Me dice, controle bien su
a sus alumnos, doctora, en los exámenes, que no copien, dice, porque no es fácil después de finalizar la carrera, y era como uno sufre, académicamente hablando. Yo le digo, pero eso no entienden ahora, le digo, que deben estudiar, ¿no? Sí, pero usted es buena doctora, me dice, hasta ahora sigo aquí con su libro, o sea, por la guía. Y no dudo que mejoró mucho en sus métodos de estrategia, en el método de enseñanza-aprendizaje. Me dice, la bacteriología clínica, dice él, ¿no?, que enseña ayuda mucho. Después, recordar, me dice, esa tabla en el inicio del libro, me dice, esta es la tabla. Recordar esa tabla en el inicio del libro ayuda de más, dice. O sea, ella está hablando portugués, ¿no? Ya se le cruza un poco. Entonces, me dice, recordar esa tablita en el inicio de su libro ayuda de más, me dice, ¿no? Porque todo eso, todo se resume en eso. Y la verdad, todo se resume aquí, ¿no? Estas son las bacterias que vamos a avanzar. Ya hemos avanzado esos dos géneros. Han visto que producen muchas enfermedades que ustedes conocen. Ahora estamos aquí. Vamos a avanzar el género Corynebacterium, especialmente Corynebacterium diphtheria, y la Listeria monocytogenes, que son ya bacilos gram positivos. Entonces a mí me place que a él le sirva, ¿no? Y me dice, y ni qué hablar, me dice, de la tabla de los antimicrobianos. Ustedes ya la próxima semana van a entrar a esta tablita. Esta tablita de los antimicrobianos, ¿no? Esa, la que sigue, todo lo que es antibióticos. Me dice, ni qué hablar de los antimicrobianos. Me dice ya después, ¿no? Usted es una crack doctora, siga con ese entusiasmo de enseñar, me dice, ¿no? Después me dice, recuerdo bien cómo es tan justa en sus exámenes, su control de notas. Nadie aprueba por aprobar, eso ayuda mucho a los estudiantes a saber que es una óptima, me dice, ¿no? Óptima debe ser, ¿no? A saber que es una óptima profesora, me dice. Intachable, me dice él, ¿no? Ya se le está cruzando en portugués. Pero dense cuenta, chicos, que a él recién se ha dado cuenta que le sí. Pero ustedes váyanse dando cuenta ya, no pierdan ese espíritu. Del Brasil, lejísimos, él está usando la tablita. Él está usando el libro, él se lo ha llevado. Entonces sirve, chicos, ¿no? Entonces yo les digo, para que ustedes se ubiquen, todas las clases les voy a mostrar esta tablita para que sepan dónde estamos. ¿De qué van a dar examen? El 23 creo que les toca a ustedes, ¿no? 20 de mayo es su examen, ¿no? Entonces van a dar de los 4 temas de generalidades, que son estructura, fisiología, patogenia y genética bacteriana, estafilococos, streptococcus serían 6, Corynebacterium, que vamos a avanzar, serían 7 con Listerias, es un solo tema, 7, Bacillus, 8, Clostridium, 9, podemos anaerobios. ¿Ya? Entonces hasta aquí vamos a dar el examen. El segundo parcial es de todos los gram negativos, por eso están con rojo. Son todos los gram negativos, es más largo. O sea que aprovechen el primer parcial de sacar buena nota. Y el tercer parcial es de virología, de los virus. ¿Ya? Bueno, entonces, estamos aquí en Corynebacterium, seguimos con azul, ¿no? Corynebacterium diphtheria y Listeria monocytogenes. Vamos a avanzar primero el Corynebacterium diphtheria. El Corynebacterium diphtheria es un bacilo gram positivo
como vemos acá en la figura, fíjense, bacilo gram positivo, bacilo, que dice que se agrupa en forma de letras de X o letras chinas, ¿no? Así dicen los libros, que cuando uno lo ve en el microscopio puede estarse agrupando, formando letras chinas, ¿no? Es un bastón recto, ligeramente curvadito, no forma esporas, ya saben ustedes lo que es espora, no tiene cápsula y no tiene flagelos, o sea, son inmóviles. Y recibe su nombre porque en el año 1884 fue descubierto por dos médicos que son Edwin Klebs y Frederick Loeffler. Por eso algunos libros lo nombran como el bacilo de Klebs-Loeffler. Bueno, hemos dicho que la difteria, hay dos tipos de difteria. Esta bacteria, la Corynebacterium diphtheria, produce dos tipos de difteria. La difteria respiratoria, que es la más grave, y la difteria cutánea, ¿ya? Entonces, esta difteria respiratoria es la que forma una pseudomembrana que produce asfixia, no deja pasar el aire. Y además, ¿cómo se produce esta pseudomembrana? No es la bacteria la que produce esta pseudomembrana. O sea, el paciente abre la boca y está ahí la pseudomembrana. No es la bacteria, es una toxina que produce la bacteria, una potente toxina. ¿Qué hace la toxina? La toxina necrosa todas las células del epitelio respiratorio donde está la bacteria, necrosa, y de ese producto de necrosis se va a formar esa pseudomembrana. Es producto tejido necrosado. ¿Ya? ¿Y qué es la difteria cutánea? Esta no es tan grave, aparece en la piel, en los lugares donde hay una picadura o en los lugares donde hay una quemadura, prolifera la bacteria, forma esta pseudomembrana que impide su cicatrización. Gracias. ¿Ya? ¿Cuál es más grave? La difteria respiratoria. Esas son sus dos formas clínicas. ¿Ya? Esta difteria respiratoria se localiza después de un periodo de incubación, es decir, ingresa por vía respiratoria. ¿Cómo se produce el contacto de este paciente de humano a humano? Este paciente que tiene el bacilo, vamos a ver, gram positivo. Tiene el bacilo gram positivo. Al toser, al hablar en las gotitas respiratorias, este bacilo ingresa por vía respiratoria, vía aérea. Este es el enfermo y este es el sano, que también se llama sano susceptible. ¿Por qué susceptible? Porque de repente no se ha vacunado, ¿no? Bueno, después de que ingresó al huésped susceptible, 2 a 6 días después empiezan los primeros síntomas. Faringitis, como si fuera una faringitis estreptocócica. Va donde el médico y empieza faringe eritematosa, edematosa, de repente es una faringitis. Vuelve 2 días después, ya está la pseudomembrana. Fiebre, postración, disnea, y no solamente se queda ahí la bacteria, sigue produciendo su toxina y se va hacia otros órganos. Se va hacia el corazón y produce miocarditis. Se va hacia el sistema nervioso y produce parálisis, ¿no? Y produce también afecciones en otros órganos, volviéndose generalizada la infección. Grave. El paciente no dura una semana si no recibe tratamiento. La cutánea, como les decía, se presenta en áreas tropicales donde aparece una pseudomembrana en el lugar de una picadura o de una quemadura e impide la cicatrización. El paciente no se muere por difteria cutánea, pero sí por esta difteria respiratoria. ¿Ya? ¿Y cómo es esa famosa toxina que produce la bacteria? Vuelvo a repetir, el que produce la enfermedad no es
la bacteria, sino la toxina de la bacteria. Esa toxina tiene dos fragmentos, fragmento A y fragmento B. El fragmento A es el enzimáticamente activo, es el que penetra en el interior de la célula respiratoria e inhibe la síntesis de proteínas. Al inhibir la síntesis de proteínas de la célula, ¿qué va a pasar? La célula se muere sin proteínas, se necrosa y se va empezando a formar la pseudomembrana. ¿Qué hace el fragmento B de la toxina? Hace que este fragmento A ingrese al citoplasma de la célula. Si no hubiera fragmento B, este fragmento A no puede producir la necrosis, la inhibición de la síntesis proteica. O sea que ambos se complementan. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro cómo se produce la pseudomembrana? Sí. Ya. Entonces, aquí está el resumen. Es una enfermedad infecciosa aguda epidémica. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un caso de difteria, hay que avisar a las autoridades del CEDES. Es de declaración obligatoria. ¿Por qué? Porque este paciente puede multiplicar el contacto. Es bien contagiosa y es bien grave. Aparecen epidemias, ¿ya? Es una enfermedad de declaración obligatoria a las autoridades del CEDES. ¿Para qué? Para que ellos vengan y apliquen medidas de control. Entonces, si este paciente está enfermo, tienen que aislarlo, es decir, internarlo en un hospital, pero aislarlo en una sala solo, donde no entre otros pacientes y el personal de salud ingrese con material de bioseguridad bien especial. Debido a la toxina proteica producida por Corynebacterium diphtheria, se caracteriza por la aparición de pseudomembranas firmemente adheridas a ese exudado fibrinoso. Se forman principalmente en la superficie de las mucosas de las vías respiratorias y digestivas superiores, ¿no? Entonces, es la toxina con sus dos fracciones que ingresa y produce esta pseudomembrana, que es la que produce la afección de las vías respiratorias. Pero además, su acción patógena no se debe solamente a la toxina. Existen otros factores que ayudan, que son también factores de virulencia. Están el antígeno K, el core factor, enzimas como la hialuronidasa, la DNasa, que contribuyen a la toxina para que invada las membranas mucosas de las vías respiratorias, donde va a producir su toxina. Entonces, no solamente la toxina, también tiene otros factores de patogenicidad o virulencia. Entonces, ¿cómo se produce? Fíjense, hay una etapa localizada en vías respiratorias y hay una etapa que a través de la sangre la toxina se va a otros órganos. Ya dijimos corazón, cerebro y también puede ser el sistema nervioso. Ingresa el Corynebacterium diphtheria a través de las vías respiratorias a este paciente, del enfermo al sano. Entonces invade, se multiplica, llega a las amígdalas, a la faringe, produce su toxina, que produce su acción. A través del fragmento A inhibe la síntesis proteica y el fragmento B, que hace que el fragmento A ingrese a la célula. Produce la necrosis, se forma la pseudomembrana, se extiende a nasofaringe, laringe, puede llegar hasta la tráquea, produciendo obstrucción respiratoria. Hasta aquí es una infección localizada en el aparato respiratorio. Después se sigue multiplicando acá en el aparato respiratorio superior el Corynebacterium diphtheria y sigue liberando su toxina, pero esta toxina va a ir a otros órganos: riñón, músculos, nervios, miocardio, produciendo también a ese nivel necrosis, degeneración y hemorragias. Entonces se vuelve una infección generalizada ya.
A partir de aquí es generalizada. Ya se observan lesiones en el sistema nervioso, hay parálisis del velo del paladar, de los músculos del ojo, de las extremidades. O sea que es una enfermedad grave, aguda. El paciente en una semana, si no recibe tratamiento, se puede morir. Aquí está el resumen: la fase localizada en aparato respiratorio y la fase generalizada en los otros órganos, ¿no? De acá forma su pseudomembrana la bacteria a través de su toxina, se sigue multiplicando, sigue produciendo toxinas, van a otros órganos como el corazón, el riñón, el cerebro, y produce un cuadro generalizado. Ahí tenemos la pseudomembrana que se forma impidiendo la respiración. Yo creo que el diagnóstico aquí, ustedes saben que para decir a un paciente, señor, usted tiene tal enfermedad, eso es diagnóstico, ¿cierto? Se basa en un criterio clínico, epidemiológico y de laboratorio, rayos X, métodos auxiliares de diagnóstico. Clínico, ¿quién no se va a dar cuenta al abrir la boca y observar una pseudomembrana? Lo que pasa es que el paciente va con una faringitis primero, no hay pseudomembrana. Y recién cuando se forma la pseudomembrana el paciente está mal. Entonces, en una época de epidemia de difteria, cualquier paciente que aparezca así, hay que por nexo epidemiológico, hay que decir, es difteria, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la pseudomembrana. Cantadito. Pseudomembrana no hay más por el epidemiología, que hayan otros casos, que haya estado en contacto con otros casos positivos. Y el laboratorio ya después el análisis bacteriológico de la secreción de la pseudomembrana. Entonces, para hacer este análisis, el médico, ustedes son los que tienen que sacar la muestra, no el laboratorista. ¿Por qué? Porque esta pseudomembrana está bien pegada. Al desprender puede producir hemorragias, ¿ya? Entonces es el médico, y el médico es el que tiene que controlar esa hemorragia, ¿no? Entonces, esta enfermedad también se puede hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que diferenciar de otras enfermedades, como ser faringitis producida por virus, la mononucleosis infecciosa que también es producida por el virus del Epstein-Barr, y la faringitis por estreptococos. Pero la faringitis por estreptococos tiene puntos blancos de pus, y esta no tiene, es una pseudomembrana que se observa. Bueno, ¿y qué hacer con estos pacientes? Así como el Corynebacterium difteria produce una toxina que es la responsable de todo este cuadro, la industria farmacéutica, para iniciar tratamiento, ha elaborado una antitoxina. ¿Qué es la antitoxina? Lo contrario a la toxina. ¿Qué va a hacer? Neutralizar la toxina. También esta antitoxina tiene anticuerpos frente al fragmento A y frente al fragmento B, para neutralizar la actividad del fragmento A y neutralizar la actividad del fragmento B. ¿Se entiende? ¿Chicos? Entonces, ¿cómo debo iniciar tratamiento? Ese paciente, si ya tiene difteria, va a llegar mal al hospital, a una emergencia, con signos y síntomas de liposis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No va a poder respirar. Medidas generales. Lo primero, tratar de que no se muera por asfixia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Si ya tiene problema en el corazón, tratar esa miocarditis. Y después recién ir a neutralizar la antitoxina, que es la toxina que ya está circulando con la antitoxina. ¿Está claro?
aplico antitoxina para neutralizar a la toxina que está produciendo estragos. Y después recién doy antibiótico. ¿Qué va a hacer el antibiótico? Va a ir contra la toxina, contra la bacteria que está produciendo la toxina. O sea, la bacteria, que es el Corynebacterium diphtheria, produce la toxina. Y la toxina es la que produce la difteria respiratoria. Entonces, en el tratamiento, para tratar esta difteria respiratoria que es tan grave, primero hay que mantener permeable la vida, ¿no? A tratar con medidas generales, tratar de salvar al paciente. Segundo, dar la antitoxina. Y tercero es dar el antibiótico para destruir a la bacteria que no siga produciendo toxina. ¿Está claro? Ya, ese es el tratamiento de la difteria. Bueno, en el laboratorio, a ver, ¿qué pesa más aquí en el diagnóstico? ¿La parte laboratorial, clínica o epidemiológica? La clínica. La clínica es cantada la pseudomembrana. Y la epidemiología, si hay otro caso de difteria que ha estado en contacto, por eso le pregunta al paciente, ¿ha estado en contacto? ¿Con quién ha estado en contacto? Para tener mayor luz para realizar el diagnóstico. Bueno, se cultiva en agar sangre, tellurito, estas son las colonias, esa es la función de Gram, se hacen pruebas bioquímicas para su identificación, ¿no? Y la epidemiología, ya les dije, la fuente de infección es las gotitas de saliva, la vía de transmisión, vuelvo a repetir, la fuente de infección de cualquier enfermedad está en el enfermo. Esa es la fuente. ¿Se entiende, no? Que es una fuente, la fuente de agua, es de dónde sale el agua, ¿no? ¿Sí o no? La fuente de infección, de dónde viene la bacteria, del enfermo, ¿no? ¿De qué del enfermo? De las gotitas de saliva del enfermo. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Está en el huésped. Vía de transmisión. Es por donde ingresa la bacteria al huésped sano. Está en el susceptible. La vía aérea. ¿No es cierto, chicos? La vía aérea. Ay, creo que me ha traído profilaxis, ya hemos dicho, la vacuna pentavalente, pero en los recién nacidos, en los bebés, segundo, cuarto y sexto mes de vida y una dosis de refuerzo al año y medio, y cubre las 5 enfermedades que dijimos, ¿no es cierto? Pero si es una persona adulta, no voy a dar la pentavalente. La pentavalente se da al segundo, cuarto y sexto mes de vida. Si aquí aparece un caso de difteria, voy a dar la difteria, la DT se llama, que cubre 2 enfermedades, difteria y tétanos. ¿Ya? Voy a aislar al paciente, doy la antitoxina. ¿Está claro, chicos? Listeria. Listeria monocitosis. Bueno, esta es una antropozoonosis. ¿Qué significa antropozoonosis? Que viene de los animales. Aquí, la fuente de infección está en un animal, no está en el hombre. ¿Ya? Eso que quede claro, antropozoonosis. La bacteria viene de un animal. ¿Qué animal? Puede ser ganado vacuno, puede ser las aves, pueden ser y llegan al hombre. Es un bacilo también gram positivo, porque estamos estudiando a los bacilos gram positivos, aislados en cadenas. También se presentan en forma de letras, X, B, letras chinas cuando se agrupan. ¿A qué se debe su nombre? A Lister. Lister es el que descubrió la asepsia, ¿ya? Es un inglés. ¿Y por qué se llama monocitógenes? Porque
tiene en su membrana, es capaz de estimular a unas células que son los glóbulos blancos monocitos. De ahí viene su nombre, Listeria monocytogenes. Ahora, ¿por qué se encuentra diseminada en todas partes? Porque es una bacteria que está ampliamente diseminada en la tierra, en el agua, en los alimentos, porque está en los animales, ¿ya? ¿Qué tipo de alimentos? Los que utilizamos de los animales. Por ejemplo, si es un animal que está con listeria, por ejemplo, el pollo, o está la vaca, su carne y sus productos también pueden estar contaminados con listeria. Leche, queso, carne, huevos, ¿no? Los animales domésticos y silvestres infectados, y también hay casos en que el humano infectado, hay un solo caso en que el humano infectado y no el animal puede transmitir la infección, y es la madre embarazada. La madre con listeria a su bebé puede transmitirle listeriosis. Es el único caso que puede ser de hombre, de humano a humano, y no de animal a humano. Los adultos es de animal a humano, ¿ya? Esos son los alimentos que pueden tener listeria. Es un patógeno intracelular, o sea que está dentro de las células, que puede crecer tras la ingesta de alimentos contaminados, ¿ya? Puede sobrevivir el pH ácido, ácido gástrico y las sales biliares, por lo tanto fácilmente puede ingresar al organismo humano. También, o sea, no solamente ingresa aquí por 3 vías, vía aérea en los establos, por ejemplo. En los establos donde hay animales enfermos, la gente que está con esos animales respira ese aire contaminado. Por vía oral, al comer esos alimentos contaminados, ya dijimos. Y también por vía cutánea, a través de una herida, ¿no? A través de una herida, al manipular esos tejidos infectados o animales infectados. Y la vía congénita, ¿no? Que es de la madre al hijo. Son las 4 vías de transmisión. Vamos a ver primero la vía congénita, porque es la más grave. ¿Cómo es que transmite por vía congénita? Puede ser que sea por vía transplacentaria. ¿Qué significa? Directamente en el abdomen de la madre, no en el útero de la madre, por vía transplacentaria, por medio de la sangre. Madre enferma, bebé. O también puede ser cuando nace por parto y esa madre tiene listeria monocytogenes en la vagina, igual que el Streptococcus agalactiae, puede producirse, aspirar las lesiones cuando nace por parto, ¿no? O sea, hay 2 vías por las cuales se puede transmitir. Una vía transplacentaria, vía sanguínea, y otra al inhalar las gotitas al pasar por el canal del parto de una madre colonizada. ¿Qué es lo que va a producir? Sepsis y meningitis neonatal. En el adulto son las otras vías. Vía aérea, vía oral, vía cutánea, ¿no? Generalmente la vía aérea y la cutánea son enfermedades profesionales. Un carnicero que esté manipulando y tenga una heridita. Un agricultor que esté en un establo y esté respirando ese aire contaminado donde hay animales enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué cuadros clínicos se produce? Yo les dije allá. El adulto sano, así como nosotros, generalmente son asintomáticos, pero están infectados. Está la bacteria dentro, pero no produce ningún síntoma. En los inmunodeprimidos se puede producir sepsis y meningitis. Pacientes inmunodeprimidos. Ya se acabó mi batería, chicos. Y en los pacientes que son, en la paciente embarazada, ya dijimos, es asintomático. O si no puede no llegar a nacer, es HPV. Puede no llegar a nacer, un aborto o un parto prematuro. Los neonatos, meningitis, es lo más grave.
Esos son los cuadros clínicos, como dijimos allá, que se presentan dependiendo del tipo de huésped susceptible con la listeria monocitosis. Entonces, ya dijimos que lo más grave es el bebé, que nace de una madre embarazada con listeria. Puede ser precoz y tardía, igualito que en el Streptococcus agalactiae. La precoz es rápida, la primera semana de vida. El niño nace en estado de muerte aparente, no llora cuando nace. Y empieza con rinitis, sale secreción por la nariz, el hígado grande, erupción, meningitis y sepsis. ¿Ya? En cambio, cuando es tardía, aparece recién entre la primera y la cuarta semana, a veces se presenta meningitis y a veces afección pulmonar. Generalmente aquí es por vía transplacentaria y aquí es por vía cuando nace por parto, generalmente. Bueno, ya dijimos que el reservorio son los animales. ¿Qué animales? Mamíferos, vaca, cabras, pájaros, pollos, patos, peces. Entonces, ¿qué es lo que los puede contaminar? Al ingerir por vía oral esos alimentos de animales contaminados y sus productos, leche, huevo, yogur, todo eso, ¿no? Cuando es directo del animal al hombre por la vía cutánea, puede ser a través de una herida o también puede ser por la vía respiratoria, entonces es una enfermedad profesional. Generalmente, ¿qué significa? Que yo cuando trato con animales tengo la posibilidad de contagiarme. ¿Quién? Un veterinario, un carnicero, un agricultor que está con animales, un granjero se llama, esos, ¿no? Entonces tienen mayor riesgo. O por la inhalación de polvo contaminado. Y como les dije, el único contagio de humano a humano, no de animal, es la vía congénita. ¿Ya? De la madre a su hijo, pero la mayoría son por la vía oral, a través de esos alimentos contaminados. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El antibiótico de elección es la penicilina, es un gran positivo. En el caso de meningoencefalitis, el cloramfenicol. Esto es en el caso de realizar tratamiento empírico, ¿no? Pero en el caso de tratamiento del paciente hay que cultivar la muestra, aislar la bacteria, hacer su antibiograma para ver cuál es sensible y cuál resistente. ¿Está claro? Sí. Bueno, preguntas. Doctora, yo tengo una pregunta. A ver. En el corinebacterio, ya que hay taponamiento de las vías respiratorias altas, ¿cómo se daría el examen directo ya que el estudio si hay taponamiento no se podría dar? ¿Cómo sería el examen directo? El médico, usted, tiene que pedir, si quiere hacer análisis, porque el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero si usted quiere pedir para saber y estar seguro que es una corinebacterium listeria, usted es el que tiene que sacar la muestra de esa pseudomembrana, desprendiéndola, pero puede causar hemorragias, y mandar esa muestra al laboratorio para hacer examen directo, función de Gram, vivo y su antibiograma. ¿Ya? ¿Cómo se mantiene la privacidad en caso de que el paciente llegue grave? ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues el médico es el que tiene que hacer llega a emergencia. ¿Cómo se mantiene permeable las vías? A través de un respirador mecánico, a través de una traqueotomía, ¿no? Y el tratamiento de los empíricos para mantenerlo es muy importante, me parece, ¿no? Para ganar tiempo. Porque si esperamos el cultivo, el paciente nos muere, si la enfermedad aguda. Por eso hay casos en que el tratamiento empírico es necesario. En las meningitis, en las difterias, en la sepsis, es necesario. Porque se gana tiempo, no podemos esperar a que salga el resultado del cultivo. Pedir el cultivo, pero ya cuando sale el cultivo, ya entonces hay que ver si lo que estamos haciendo está bien. Si el paciente mejora y sale sensible en el antibiograma, está bien.
Pero si el paciente no mejora y sale resistente, debo rotar antibióticos, cambiar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la especie del género Corynebacterium patógena para el hombre? ¿Cuál? Aquí está el nombre. ¿Qué morfología presenta esa bacteria? Bacillus gram positivos. Cuando se agrupan, Letra china. letras chinas, X, L. ¿A qué se debe la acción patógena de esa bacteria? ¿Cuál es su factor de virulencia? La toxina. La exotoxina, ¿no? Una toxina que tiene dos fragmentos, ¿no? El fragmento A y el fragmento B. ¿Y cuál es la acción de cada una de esas? El A. ¿Quién produce la necrosis? El A, porque inhibe la síntesis proteica. ¿Y qué función tiene el fragmento B? Favorece que la toxina ingrese al citoplasma. Si no hubiera fragmento B, no puede ingresar. Y si no hubiera fragmento A, tampoco puede producir la necrosis. O sea, A sin B no existe. Bueno, ¿cuál es la principal acción de la toxina difterica? Necrosis. ¿Qué cuadros clínicos de difteria conocen? La respiratoria y la cutánea. En el caso de una difteria respiratoria, ¿qué harían jóvenes o doctores? Primero, ¿qué? Medidas de sostén. Si viene con asfixia, con dificultad respiratoria, hay que permeabilizar esas vías. Si viene con miocarditis, hay que dar tónico cardíaco, ¿no? Entonces, y después recién conseguir la antitoxina. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Neutralizar la toxina que ya está circulando. Y después el antibiótico, ¿cuál es su acción? Destruir a la bacteria para que no siga produciendo toxinas. ¿En qué consisten las medidas generales? La seroterapia es la antitoxina, porque se utiliza el suero, ¿no? Y la antibiótico terapia. ¿Cuál es la fuente de infección? No, me tienen que decir fuentes de dónde viene la bacteria. Me tienen que decir, no me pueden decir solamente el huésped enfermo o portador. Bueno, ¿qué cosa pues del huésped enfermo o portador? Gotitas de Las flúor. gotitas de saliva. En la gonorrea, ¿cuál es la fuente de infección? En la gonorrea, las secreciones, dice, se practica sexo oral. No, las secreciones de los genitales, obviamente. Secreción de... es que me dice así. Las secreciones de los genitales. Eso es la fuente de infección. En la tuberculosis, las gotitas de flujo. Y no se rían, que en la gonorrea hay faringitis gonocócica. ¿Por qué? Porque se practica sexo oral, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está eliminando neiserias por el pene y con la boca se toman las bacterias a la faringe y se produce la faringitis gonocócica. Eso vamos a ver cuando avancemos en eso. Bueno, la fuente de infección me tienen que decir de dónde del paciente, de qué lugar, ¿ya? En el caso de la listeriosis que ingresa por vía oral, ¿cuál es la fuente de infección? La carne y sus productos de los animales enfermos o portadores, cuando ingresa por vía oral. Y cuando ingresa por vía cutánea, la fuente de infección, he dicho bien clarito, fuente de infección es el enfermo. Y vía de transmisión es por donde entra el susceptible. Cuando yo les hable de fuente de infección, ¿qué cosa del enfermo? En el caso de que ingrese por vía cutánea, en un carnicero, por ejemplo. ¡No! Fuente de infección. La carne del animal, la carne que tiene listeria,
Si yo les digo la vía de transmisión, es la herida del enfermo, pues, la herida del huésped, del hombre, ¿no? En un veterinario, ¿cuál es la fuente de infección en un animal enfermo? Es el animal que está con listeria. Y la vía de transmisión puede ser una herida o puede ser vía aérea también, ¿no? Ya queda claro la diferencia entre fuente de infección y vía. Fuente en el enfermo, vía en el otro, en el susceptible. Medidas de profilaxis de la difteria. ¿Qué harían con un paciente? Profilaxis, ¿qué es profilaxis? Evitar la infección. A ver, hay dos cosas diferentes. Una cosa es profilaxis y otra es tratamiento. No es lo mismo. Profilaxis es igual a prevención. Profilaxis es sinónimo de prevención. ¿Y en quién yo quiero prevenir? ¿En el sano o en el enfermo? En el sano, pues. Yo hago profilaxis en las personas sanas. Las vacunas son profilácticas. No puedo aplicar vacuna cuando ya está enfermo. ¿Por qué? Porque ¿qué se inyectan las vacunas? Virus, bacterias, atenuados, pero el paciente inmunodeprimido es capaz de producir la enfermedad. ¿Se entiende? Y tratamiento, ¿a quién aplica? ¿A sanos o enfermos? A los enfermos, ya están con la bacteria, con el virus. ¿Se entiende, no? Profilaxis a los sanos. Aquí profilaxis hacemos para prevenir qué enfermedad está de moda ahorita. Profilaxis. ¿Qué medida de profilaxis debemos hacer? Salvar virus, ¿qué más? Lavarse las manos, importantísimo. Pero si hay uno con influenza, váyase a su casa, ¿no? No venga a transmitir aquí y hay que darle Tamiflu, que es el antiviral, pues, que es para la influenza, ¿no? El Tamiflu es el nombre comercial, o Celtamivir es un nombre químico, ¿no? Entonces, eso no puedo dar para prevención o Celtamivir. La prevención son medidas para evitar que se enferme, pero ya cuando está enfermo tengo que dar tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de profilaxis de la difteria? La vacuna. No, alimentos en la difteria. La vacuna pentavalente. Pentavalente. La vacuna pentavalente en los bebés y en los adultos. DT. La DT, que es difteria y tétanos, ¿no? Y a los pacientes enfermos hay que aislarlos del resto para que no contagien. Esas son medidas de profilaxis, normas de bioseguridad en el personal de salud. ¿En qué consiste la vacuna pentavalente? ¿Qué enfermedades? Ya. ¿La difteria es una enfermedad endémica o epidémica? Epidémica. ¿Saben la diferencia entre endemia y epidemia? Sí, no. ¿Cuáles? Yo no sé. No era lo mismo. Epidemia, endemia y pandemia son diferentes. Sí. Endemia es cuando aparecen casos aislados todo el año. Por ejemplo, endémica es la enfermedad de Chagas. Todo el año hay casos. Tuberculosis es una enfermedad endémica, todo el tiempo hay casos. ¿El dengue será una enfermedad epidémica o endémica? Epidémica. ¿Por qué? Porque en una población determinada aumenta el número de casos por encima de lo habitual. Eso es una epidemia. ¿Y qué será una pandemia? Cuando abarca grandes poblaciones de gente y continentes enteros, como la pandemia del COVID, ¿no? La pandemia de la influenza, que han habido tantas pandemias. ¿Se entiende ahora la diferencia? Sí. Bueno, ¿cuál es la especie del género ya Listeria? Listeria monocytogenes.
¿Qué cuadro clínico presenta en el recién nacido? Meningitis. Meningitis y sepsis. sepsis en el adulto. En el adulto normal, Asintomático. inmunocompetente. Es asintomático. Y en la embarazada, asintomática o puede sufrir abortos O parto prematuro. prematuros. ¿Y cuál es el reservorio de la bacteria? ¿Qué significa reservorio? Donde la bacteria está viviendo feliz sin producir ninguna afección. O sea, no se muere la bacteria. Los animales, pues, ¿no? Los animales no se enferman de listeria, pero sí son reservorios de la bacteria. ¿Se entiende? Si comemos esa carne, entonces nos vamos a enfermar. El que se enferma es el humano. Entonces, el reservorio son animales mamíferos, peces y aves, y sus productos. Doctora, la pregunta, entonces, ¿quiere decir que la listeria está normal, digamos, en los animales? O sea, sí está... No en todos, pues. En los algunos. animales con listeriosis. Pero, o sea, para ellos, o sea, pueden vivir, digamos, normal con eso. Ellos pueden vivir, O sea, no se enferman, no se mueren como la fiebre aftosa, no, como la brucelosis, no. Hay otra enfermedad en los animales, la brucelosis, no sé si ustedes han escuchado. Produce la brucela melitensis. Ahí sí los animales, los machos, se les hinchan los testículos, se les da orquitis, y a las hembras se les hinchan las mamas, les da mamitis. Pero aquí no, los animales son reservorios. No todos. Para eso hay controles sanitarios, pues, ¿no? De que no tengan ninguna de estas enfermedades, ¿no? Bueno, eso sería, chicos, ya la próxima Bacillus anthracis.